te ven. Si ya te están viendo y escuchando, solo falta que ellos pero ingresen. todavía no ingresan, ¿no? No sé, Ninguno son solo ingresa. dos, así que en cualquier Ninguno momento ingresa. ingresará. Lo que tenemos previsto son homenajes, los vamos a hacer de todas maneras. Sí, claro, Ya, solo perfecto, con ellos ya. dos. Hay que coordinar con ellos, entonces ya yo voy a terminar esto y va a haber homenajes. Buenas tardes, estoy ya en el aula virtual para desarrollar los múltiples temas en este seminario de literatura latinoamericana 3. Quiero que se fijen o reflexionen sobre el hecho de que es un seminario, por tanto es un curso de alto nivel de reflexión, de investigación, de creatividad, acerca de una literatura tan amplia como es la literatura latinoamericana, de que esperamos que ingresen algunos, pero que quede constancia, como siempre, de la puntualidad y de la seriedad con que hemos estado asumiendo y seguiremos hasta el final, con que hemos estado desarrollando este tema, ¿no? Así que estamos a la espera, listos con nuestras armas, que son los libros, que son las ideas, y también nuestra memoria, que a veces puede fallar también, porque la memoria personal a cierta edad falla, ¿no? Entonces tengan en cuenta eso también, por favor, como un elemento, pero ello no impide el que hagamos un máximo esfuerzo, como lo estamos haciendo en realidad, en relación con el tema en el cual nos hemos detenido, que es, digamos así, la presencia y la importancia de la obra novelística de Leonardo Padura.
nos hemos encontrado verdaderamente con un gigante de las letras, con un hombre que, como el Inca Garcilaso, para poner un ejemplo, o como otros grandes novelistas, Carpentier es otro de ellos, es también un cubano, y así la lista podría continuar, pero digo, como los grandes novelistas de todos los tiempos, Guerra y Paz de Leo Tolstoy, Padura también es un gran viajero en el tiempo y en el espacio, ¿no? Esperemos, si no vamos a tener que hacer la clase solos, porque no podemos perder, y finalmente los alumnos dirán, si el profesor va a hacer la clase, está grabada, me quedo en mi casa y ya la vemos lo que crea conveniente. Ese también es el aspecto, el uso de esta tecnología, es decir, es una tecnología que implica un contacto virtual, como señala la propia metodología, que es virtual, solamente en base a imágenes. El rostro del profesor está allí, golpeado por la crisis, la pandemia, pero cuando yo dicto clase no sé si los alumnos están o no están. Por ejemplo, hasta el momento, que son las 6:00, aún no aparece ninguno de ellos. Es un curso peculiar, con un número mínimo de alumnos, muy destacados ellos, pero que a veces falta uno, falta el otro. Nunca se ha dado que falten ambos, ¿no? A veces tenemos una visitante, pero en general el curso gira alrededor de estos dos alumnos. Han presentado ya trabajos importantes, pero queremos que aún esa aventura siga, y la importancia y la originalidad, los descubrimientos que nosotros mismos estamos haciendo en estos momentos, ¿no? A partir de esa perspectiva esencial, que es la de permanentemente viajar a través del espacio y del tiempo. A eso nos lleva precisamente el propio nombre del curso. Es un seminario de literatura latinoamericana, 13, es un seminario con temas avanzados, muy específicos, pero al mismo tiempo muy grandiosos, porque estamos hablando de autores muy importantes, ¿no? Borges recomienda siempre viajar en el... Mejor dicho, el ser humano está obligado a eso, no hay escapatoria, y lo puede comprobar cada uno. En todo momento de nuestra vida estamos en este presente que se va extinguiendo conforme uno dice unas palabras o ejecuta algunas acciones en cualquier aspecto de la realidad, ¿no? Por ejemplo, los que ahora están luchando contra el tiempo en el presente para crear la vacuna que nos ayude a combatir este mal de meses. Esto es un hecho histórico, y qué bien que se registre pues en estas imágenes que pertenecen a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, institución en la que hice gran parte de mi formación universitaria, y donde por años, qué coincidencia maravillosa, por años tuve a mi cargo el curso de literatura hispanoamericana del siglo XIX, y en esa ocasión me encontré con este gran autor cubano llamado José María Heredia y Heredia, de vida brevísima. Vivió entre 1803 y 1839, es decir, si no me equivoco, 36 años, nada más. ¿Y por qué hablo de José María Heredia y Heredia en este momento, en este contexto, en este año de 2020? Porque Leonardo Padura, gran viajero del tiempo y del espacio, nos invita también a esa visita al momento histórico en que Heredia y Heredia, por primera vez en un hecho sin precedentes, visita las cataratas, la catarata del Niágara,
que divide a Estados Unidos de Canadá, y ante la contemplación de esa maravilla de la naturaleza que es la catarata, Heredia y Heredia, gran escritor, se inspira. Es como cuando Neruda fue a Machu Picchu y se inspiró viendo ese espectáculo y escribió Alturas de Machu Picchu. Eso pasa con los poetas, son muy sensibles frente a la naturaleza o frente a la historia o frente a cualquier motivo, por pequeño que sea. Un insecto, por ejemplo, ¿no? Frente a un hecho de la realidad se establece ese vínculo, ese nexo de creación. Y de ahí suele surgir una gran novela, un poema, un cuento, un ensayo. ¿Qué es lo que ocurre con Heredia y Heredia? Que ante el espectáculo maravilloso de la catarata, escribe una oda, es decir, una forma poética de las antiguas literaturas clásicas, literatura griega, literatura latina, pero quizá uno de los fundadores de la oda, un poema de homenaje, sea Píndaro, escritor, como todos, valioso de la literatura griega, y él, en esas odas, esas formas poéticas de versos largos, allí él rinde tributo a quienes han luchado en las guerras de Grecia contra Persia, guerras muy importantes, porque de ellas dependió el momento en el que estamos, porque si Persia ganaba esa guerra, el destino de gran parte de la humanidad hubiera sido diferente, ¿no? Entonces Heredia, ante ese espectáculo maravilloso de la catarata, se inspira y escribe ese bello poema. No, lamento no tenerlo a la mano, lo he buscado en un libro, no está, ¿no? Y se inspira. Eso ocurre hacia 1824. Él es un joven, solo tiene 19 años, es un caso asombroso. Por eso, dentro de estas reflexiones acerca de Leonardo Padura, autor complejo y es un gigante de las letras, él escribe también una novela llamada La novela de mi vida. Miren qué lindo título, ¿no? La novela de mi vida, que habla precisamente de la vida de Heredia y Heredia, recreada novelísticamente por Leonardo Padura. Y ahí precisamente habla de este personaje en quien nos vamos a detener unos momentos, ¿no? Este personaje, Heredia y Heredia, miembro de la primera generación de escritores latinoamericanos del siglo antepasado ya, del siglo XIX, que es el siglo en el cual se realizan las revoluciones de la independencia, cuyo bicentenario estamos por celebrar. Y en esas circunstancias es que Heredia y Heredia forma parte de esa generación, aunque está desconectado de los otros autores que están reflexionando en sus respectivos países del continente, en tierra firme, aunque cada uno va por su camino. Sin embargo, en conjunto, ya visto desde la posteridad, uno puede hablar de la existencia de una primera generación llamada la generación libertadora, llamada así porque soñó con la independencia americana, soñó con esa gran tarea que se plantea a partir de 1808, 1810. Esos son los inicios. Recuerden, cuando Napoleón invade España, tema del cual hemos hablado en esta cátedra. Napoleón invade España. Aparentemente solo va a pasar por España para llegar a Portugal y luego ir hacia el norte, ¿no? Pero en realidad este plan de pasar por España
en realidad tenía un plan secreto, y ese plan secreto era el de quedarse en España, hacer que España sea un territorio más del imperio napoleónico, el sueño de Napoleón, ser el emperador de Europa, nada menos. Entonces, en esas circunstancias, en el año 1808, los franceses, no con Napoleón, sino con el hermano, pasan por territorio español, camino a Portugal, lo cual es cierto, ¿no? Se dio así, por lo menos en apariencia. Pero al estar en pleno suelo español, el ejército napoleónico despliega su artillería, sus armamentos, y toman el poder. Capturan al monarca de ese momento y se instalan en territorio español en condición de país que se apodera del poder. 1808. El pueblo español sale a combatir contra el ejército napoleónico. Combate en las calles de Madrid, calles que hemos recorrido, en el centro histórico del Madrid, ciudad querida, y ahí se traba un gran combate entre las fuerzas napoleónicas y el pueblo de España, que sale con sus ollas, con sus cuchillos a defender la libertad que el rey no ha sido capaz de hacer esa tarea. Ese 2 de mayo de 1808, pues el pueblo español realiza esa gran tarea, esa gran hazaña de enfrentarse al ejército más poderoso del mundo en ese momento. Y Napoleón se queda, o el ejército se queda, pero el pueblo sigue combatiendo hasta hacer que estos invasores dejen el territorio español y España vuelva a ser libre. Qué paradójico, ¿no? España quería ser libre. ¿Y qué pasaba con otros países de este lado del continente? He ahí ese gran momento histórico. E incluso en las luchas por la liberación de España, debe haber habido muchos distinguidos militares de origen hispanoamericano. Es posible, por ejemplo, que nuestros dos grandes libertadores en 1808 hayan estado en las filas del ejército de España, que también apareció en cierto momento. Entonces quizá el general José de San Martín y el general Simón Bolívar, ambos quizá combatieron del lado de España en contra del tirano invasor, en contra de ese señor que quería ser emperador de Europa. Muy bien, entonces combatieron muchos, ¿no? Finalmente lograron hacer que este ejército invasor se fuera y España volvió a ser libre, como quiere ser todo pueblo. Es en esa circunstancia que se convocan las Cortes de Cádiz, en 1812, ojo, 11-12, a 4 años de los hechos bélicos. En 1812, en las Cortes de Cádiz, se jura una constitución, y hay varios peruanos allí, en esas cortes que se dan en esta ciudad que aún no conocemos, la ciudad de Cádiz, lugar desde el cual partían las naves hacia el lejano continente americano, que estaba en condición de colonia, gran colonia continental, excepto la zona de Brasil, que estaba dominada por los portugueses, ¿no? Entonces, en ese momento histórico, estamos en 1812, o sea, estamos dentro de los dominios de la literatura hispanoamericana. En ese 1812, repito, muchos antecesores nuestros, de nuestros países, algunos peruanos, ¿no?,
tengo este el nombre, creo que es Moreles Duárez, están allí, junto con los españoles. Es decir, los españoles de allá, los españoles de la península, y bueno, los criollos, los españoles de ultramar, como se les decía. Es decir, nosotros, nuestros antepasados, que vivían en esas vastas regiones de la parte sur del continente. No han llegado los jóvenes, pero yo sigo y la casa queda grabada y los temas son verdaderamente interesantes. Muy bien. Y en ese contexto de las Cortes de Cádiz, ese contexto en el que precisamente España busca darse una nueva constitución para ser más democrática, porque era una monarquía que oprimía a nuestros países. Entre paréntesis, este tema lo ha tratado Arturo Pérez Reverte, escritor español de estos tiempos, ¿no? Entonces, que quede también registro de esta suerte. ¿Alguien entró? Sí. Bertrán Ábalos. Buenas tardes, señor Ábalos. Usted acaba de entrar, profesor. Buenas tardes, acaba de ingresar a las 18:23, que quede constancia de ello, y quiero decirle que yo estoy haciendo clase ya desde hace varios minutos, como usted podrá comprobar cuando vea el aula virtual. Allí usted podrá comprobar que el profesor González lamenté, diríamos, la ausencia de ustedes, pero como hay un horario establecido, y qué bien que ya usted esté en este momento, porque el tema que nos convoca es vasto, pero quiero hacer un paréntesis, porque estaba hablando de temas de la literatura hispanoamericana. Estábamos exactamente en Cádiz. Después de darle los datos que quiero darle, retomaré ese discurso, pero ese trascendente nos hemos dado con... ¿Me escucha, señor Ábalos? ¿Me está siguiendo? Sí, ya. Sí. Sígame con atención, por favor, porque en realidad todos necesitamos saber de todo. Me estoy refiriendo a nuestra área, ¿no? Entonces usted se perfila como un buen crítico que trata usted poesía. Justamente vamos a hablar ahora de un poeta del siglo XIX que tiene mucho que ver con Leonardo Padura, autor que nos ha obligado a detenernos, pero por razones que son de tomar en cuenta, porque repito, todo estudioso de la literatura, y lo va a ver usted en adelante, todo estudioso de la literatura está obligado, como parte de su trabajo de investigación, a viajar por el espacio y por el tiempo, ¿no? Al hablar de literatura o latinoamericana, como es el caso. Bueno, quería en todo caso decirles que hemos planeado, como ustedes ya han cumplido ciertas tareas, quiero decirles que en realidad esperamos de ustedes su participación en una serie de actividades que vamos a hacer en el curso de este mes, pues, ¿no? Hasta septiembre creo que acaba el ciclo. Vamos a concentrarnos. Hoy día yo voy a seguir con la clase de Padura porque he ampliado mi información sobre este autor, y bueno, y ya estaremos viajando constantemente, y le ruego seguirme en este viaje. Pero antes de eso, quiero decirle en todo caso que lo que está pendiente, acá tengo la fecha incluso, le rogaría al señor Ábalos, ya que usted es mi único interlocutor, rogaría tomar nota, anotar aquí estos datos importantes. El último trabajo formal que ustedes van a hacer, en otras palabras, el examen final que ustedes van a rendir, consistirá en la redacción de un artículo científico. Usted sabe, señor Ábalos, y por favor, en cualquier momento, siempre hágame notar su presencia con alguna pregunta, alguna observación. Entonces ustedes, como parte de la tarea, usted y la señorita Yangali, redactarán un artículo científico. Un artículo de crítica literaria, sin duda. Entonces,
como son solo 2 alumnos, hemos determinado que usted, señor Ábalos, va a hacer un artículo científico acerca de Octavio Paz, gran poeta, de manera que usted está, digamos, en su campo, ¿no? Sobre cualquier aspecto de su poesía. No es necesario que usted haga sobre toda la poesía de Octavio Paz. ¿Ha trabajado antes sobre Octavio Paz, señor Ábalos? No, profesor, no lo he Bueno, trabajado. es una buena oportunidad. Es una buena oportunidad porque, como usted sabe, Octavio Paz es un grande de las letras occidentales. Usted recordará que él ha obtenido también un premio Nobel, ¿no? O Nobel, como se debería decir, creo. Bueno, entonces usted va a trabajar un artículo científico acerca de esta... ¿Ve? Es una oportunidad para que usted se acerque a la poesía de este gran escritor mexicano, latinoamericano, mundial. Otra vez un hombre que conecta a nuestro continente con Europa, ¿no? Recuerde que Octavio Paz coincidió en su llegada y estadía a París, la ciudad soñada por todos los escritores, y ahí coincidió nada menos que con Blanca Varela, poeta peruana, una de las más destacadas. Coincidió con Cislo, en esa época esposo de Blanca Varela. Bien, entonces usted va a trabajar cualquier aspecto. Hay una absoluta libertad y usted, como estudioso ya de un nivel avanzado, elegirá el tema, repito, pero que esté centrado en la poesía, porque además, como usted ya me lo ha dicho, a usted prefiere la poesía. Entonces le estamos dando, como se dice, en la yema del gusto, porque usted tiene amplia libertad para tratar algunos. Será ocasión para que usted lea. Supongo que ha leído algunos poemas de Octavio Paz, señor Ábalos. Sí, sin duda, usted lo ha leído. Claro que sí, por supuesto, eso estaba seguro. Pero ahora usted va a tener la oportunidad de hacer su primera incursión como estudioso, ¿ya? Usted escogerá, puede manejar el arco y la lira, su libro de ensayos. En fin, yo, dicho sea de paso, no soy un gran conocedor, sé algo sobre Paz, he leído el arco y la lira, me he emocionado con su poesía extraordinaria, y creo que en ese sentido va a tener todo el apoyo de mi cátedra para orientarlo en esta. Pero a propósito de ello, ya usted creo que me ha dicho, recuérdemelo, me ha dicho que ha trabajado sobre determinados autores, y quisiera preguntarle ahora si esos autores que ha trabajado, que ha examinado, analizado, han concluido en un trabajo similar a un artículo científico. ¿Qué poetas ha trabajado, señor Ábalos? Sí, los he trabajado en artículos académicos. Ah, muy bien, Poetas. magnífico. ¿Quiénes, por ejemplo? A ver, he trabajado, bueno, acá en Perú, a Juan Gonzalo Rosas, Ah, muy bien. a Alejandro Romualdo, si no me equivoco. También trabajé, bueno, ya el tema global, a Manuel López Arce, a Vicente Gervasi, en el caso de Venezuela. Ya. Por poner algunos ejemplos, ¿no? Sí, por poner algunos ejemplos, porque uno no tiene a la mano en el momento, no tiene toda la mano la memoria, pues no es completa